Julio César, uno de los generales más renombrados de Roma, enfrentó una derrota inesperada a manos de su rival, Pompeyo el Grande, en la costa de Grecia. Este evento sorprendente y casi fatal en la carrera de César ocurrió después de una serie de campañas militares marcadas por maniobras rápidas y estrategias ingeniosas que esperaba repetir para asegurar su victoria. Todo comenzó en el año 49 a.C., cuando César decidió primero centrar su atención en Hispania antes de enfrentarse a Pompeyo en Oriente. César sabía que, si no eliminaba las fuerzas pompeyanas lideradas por Afranio y Petreio en Hispania, corría el riesgo de tener enemigos en su retaguardia. Los comandantes de Pompeyo estaban posicionados en Ilerda, actual Lérida, un lugar estratégico por su ubicación y control de las rutas de suministro. Consciente de que necesitaba actuar con rapidez, César lideró sus legiones en una marcha veloz y determinada para evitar que sus oponentes se prepararan adecuadamente. La travesía hacia Hispania no fue fácil. César y sus tropas enfrentaron desafíos logísticos y de moral, pero la rapidez y el elemento sorpresa fueron cruciales para su éxito inicial. Cuando llegó a Ilerda, encontró fuerzas enemigas bien preparadas, utilizando el terreno montañoso a su favor. En respuesta, César adoptó una estrategia de cerco indirecto, cortando las líneas de suministro de Afranio y Petreio, y aislándolos en una posición precaria. Como resultado, las tropas pompeyanas, privadas de suministros y con la moral baja, se rindieron sin un enfrentamiento sangriento, marcando la victoria de César en Hispania. César demostró una política de clemencia al liberar a Afranio y Petreio, permitiéndoles regresar a sus hogares bajo la promesa de no volver a tomar las armas contra él. Sin embargo, esta clemencia no fue bien vista por algunos de sus hombres, que deseaban venganza y recompensas de guerra. A pesar de las críticas, César creía que perdonar a los enemigos podía ser una herramienta poderosa para ganar apoyo y evitar resistencia futura. Después de esta victoria, César dirigió su atención hacia Pompeyo, que estaba reuniendo un gran ejército en Grecia, apoyado por senadores romanos y las provincias orientales. Consciente del poderío de Pompeyo y de su superioridad naval, César sabía que debía actuar rápidamente para evitar que su enemigo se consolidara aún más. Demostrando gran audacia, decidió cruzar el mar Adriático en pleno invierno, una época en la que las condiciones climáticas hacían que la navegación fuera extremadamente peligrosa. Con unos 15.000 soldados y una fuerza de caballería, César partió de Brundisium en una flota de barcos rumbo a la costa griega. La travesía fue peligrosa, con vientos contrarios y mares agitados, pero la sorpresa compensó los riesgos. Consiguió desembarcar en Grecia y establecer una base sólida antes de que Pompeyo pudiera reaccionar. Aún así, César se encontraba en una posición vulnerable, esperando refuerzos que se retrasaron debido a la travesía del Adriático. Pompeyo eligió Dirraquio como su base principal, una ciudad fortificada con acceso al mar, lo que le permitía mantener sus líneas de suministro y comunicación. César, decidido a forzar a Pompeyo a una batalla decisiva, intentó cercar la ciudad, cortando los suministros para obligar a su adversario a luchar en campo abierto. Pompeyo, por su parte, construyó sus propias fortificaciones para proteger a sus tropas y asegurar el acceso al mar, transformando el enfrentamiento en Dirraquio en una guerra de desgaste. El cerco de Dirraquio estuvo marcado por una serie de escaramuzas y maniobras tácticas. Cada lado intentaba explotar las debilidades del otro. Sin embargo, César, con sus fuerzas extendidas y enfrentando dificultades logísticas, empezó a sentir la presión. Casio Dion describe la situación crítica. César estaba en una posición difícil. Sabía que sin una victoria rápida sus fuerzas comenzarían a sufrir por la falta de suministros y por el desgaste de las operaciones prolongadas. Pompeyo, al percibir la vulnerabilidad de las fuerzas de César, lanzó un ataque sorpresa contra sus fortificaciones. Identificó un punto débil en las líneas de defensa de César, y con un asalto concentrado, logró romper las defensas y forzar a las tropas de César a retirarse. Las tropas de César, tomadas por sorpresa, retrocedieron de forma desordenada, y la derrota parecía inminente. En ese momento crucial, Pompeyo cometió un error estratégico al dudar en perseguir a las fuerzas en retirada. Temiendo que fuera una trampa, permitió que César reorganizara sus tropas y evitara una derrota completa. César aprovechó esta oportunidad para retirarse de forma organizada hacia el interior de Grecia, preservando lo que quedaba de sus legiones. A pesar de la derrota en Dirraquio,
César no perdió la confianza. Sabía que necesitaba un enfrentamiento decisivo para vencer a Pompeyo y restablecer su posición. La recuperación de César, tras Dirraquio, muestra su capacidad de adaptación y resiliencia. A pesar de las circunstancias adversas, continuó planeando y maniobrando, esperando el momento adecuado para atacar nuevamente. Ese momento llegó en la batalla de Farsalia, donde César, con un ejército inferior en número, pero superior en táctica y moral, se enfrentó a Pompeyo. La batalla resultó en una victoria decisiva para César, quien revirtió completamente la situación y consolidó su dominio sobre Roma. La derrota de César en Dirraquio fue uno de los momentos más críticos de su carrera. Destacó la vulnerabilidad incluso de los generales más grandes y mostró la importancia de la adaptación y la resiliencia en tiempos de crisis. Pompeyo, aunque tuvo la oportunidad de destruir a su rival, no supo capitalizar su éxito, lo que resultó en su propia derrota y eventual caída. La trayectoria de César tras este revés refuerza su reputación como uno de los mayores estrategas de la historia, capaz de transformar derrotas en oportunidades y de usar la clemencia y la diplomacia para construir alianzas duraderas. La campaña de Dirraquio, aunque menos conocida que otras, es un ejemplo notable de la complejidad y las intrincadas maniobras políticas y militares que caracterizaron la guerra civil romana. Un punto relevante es que aunque la derrota en Dirraquio fue humillante, César logró evitar que sus legiones colapsaran por completo, demostrando su capacidad de liderazgo y resiliencia. Mantuvo la moral de sus tropas alta, y en lugar de retirarse completamente, se reagrupó en la región de Épiro y en Tesalia, lo que eventualmente llevó al enfrentamiento final en Farsalia, donde César revirtió la situación a su favor.